número de partículas 100, ¿cierto? Dice buscar la velocidad, la relación entre la presión y la temperatura. Entonces, eso es. Entonces, la idea es que manteniendo el volumen constante, yo varíe la presión y la temperatura y vamos a encontrar que la relación es lineal, que mientras usted aumenta la temperatura, aumenta presión, ¿sí? Se ejerce mayor presión. Entonces, ¿cómo aumento temperatura? Fíjese que este es el termómetro que está en Kelvin y en grados centígrados. Vamos a dejarlo en Kelvin, 300 Kelvin, y empiezo a aumentar energía externa al sistema, aumentando la energía cinética de las partículas, aumentando la energía interna de las partículas. Eso hace que aumente la temperatura y si ustedes se fijan, aumenta la presión. Lo hice muy rápido. Tengo que hacerlo más suave para tomar estos datos que están. Podría tomar datos haciéndolo muy suave. Digamos que aquí vuelvo y hago 100 partículas. Entonces aumento energía en el sistema, pero suave, suave, no tan alto. Y empiezo a mirar la relación entre esta presión y el valor del termómetro. Y podemos hacer una relación lineal. O sea, podemos decir que P sobre T me da siempre una constante. Qué raro, yo debía... Ay, no lo hice. Bueno, no importa. Entonces aquí sí se podría hacer eso. Entonces uno puede hacer suavecito, va aumentando. Mira, a ver, ahí por ejemplo son 315 con una presión de 12.3 atmósferas, ¿sí? Y si yo aumento calor, le ingreso calor al sistema, aumenta la temperatura y este es 14.7, ¿sí ves? Tenga en memoria, 377 le aumento a 392, 15. 416, 436, 17, 452, bueno, 17.6, más, 520. Entonces, a medida que yo le voy aumentando energía, le doy cediendo energía al sistema para que aumente la energía cinética de las partículas, lo puedo medir con el termómetro, la presión va aumentando. Y uno puede hacer una relación lineal entre este y esta, o sea, como lo estoy haciendo, esto la presión dividido la temperatura, la presión en cada punto, y puedo encontrar que es una relación lineal. ¿Listo? Eso es, eso es, eso es. Lástima, no lo hice. Dice, al aumentar la temperatura de las partículas pesadas, se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y volumen constante. ¿Listo? Esa es la ley de Gay-Lussac. Él descubrió que en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenían el mismo valor, ¿cierto? Siempre. Entonces es una gráfica de presión en función de la temperatura que me da una línea recta. Y también, pues, si tenemos dos sistemas, podemos decir que presión 1 sobre T1, ¿sí? Es igual a la presión 2 sobre T2, siendo presión 2 y T2 otro sistema. Yo puedo hacer igual a presión 3 sobre tensión. O sea, hacer la relación que yo les estaba más bien diciendo, perdonen, hacer la relación, por ejemplo, este sería P1, T1. Si yo aumento la temperatura, entonces este sería P2 sobre T2. Si yo aumento la temperatura, entonces sería P3 sobre P3, ¿sí? Eso. Entonces yo puedo escribir esta relación matemática porque la relación es una constante. Ahora, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta y viceversa. Si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Aunque la presión es dependiente de la temperatura. O sea, ¿de qué depende la presión? Depende de la temperatura. Si yo aumento calor, pues aumenta presión. Eso es. Bueno, preguntas hasta ahí. Entonces apenas estamos hablando de Gay-Lussac, donde haya la relación matemática entre presión y temperatura, que es directamente proporcional. Si ustedes hacen esta temperatura aquí al otro lado de la igualdad, les queda que presión es igual a una constante por la temperatura, ¿no? Son directamente proporcionales. Bien. Vamos ahora a mantener la temperatura constante. Sí, vamos a hacer el ejercicio con este simulador. Vamos a tener la temperatura constante. Aquí sí tomé unidades. Bueno, y yo lo que hice fue
aumentar el volumen y mirar el valor de la presión. Entonces, primero lo que hice fue coger este de acá. Claro que lo borro, espere, borro acá. ¿Sí? Vamos a, ¿cuántos números de partículas? Bueno, aquí me quedaron 91. Voy a dejarla 100. Digo temperatura constante, ¿cierto? O sea, este termómetro no va a variar la temperatura, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es aumentar el volumen, ¿sí? Aumento el volumen, ¿cierto? Y miro presión. Ah, bueno, aquí puedo, aquí hay un medidor de ancho. Aquí el volumen se mide en unidades de volumen, ¿no? Aquí yo puedo tomar esto como unidades de volumen, repito. Digamos que, bueno, espere, comienzo nuevamente. Entonces acá, 100 partículas, temperatura constante. Entonces el termómetro no va a cambiar. Aquí tenemos 5 unidades de volumen. 5 unidades de volumen, ¿cierto? Y yo miro presión. Aquí, bueno, no sé, esta presión es de 23.4 atmósferas. Ayer me oscilaba, ¿no? Que preparé la clase, ayer me oscilaba, hoy está fijo. Bueno, listo, me dio fue risa. Digo que es el mismo 5 y ya me marca otra presión. Bueno, listo, no hay lío. Entonces, si yo aumento a 7.5, así son los sistemas. Si yo aumento a 7.5, ¿cierto? Me da otro valor de presión. O sea que si aumento volumen, la presión disminuye. Porque hay más espacio para desplazarse las partículas y van a pegar menos, ¿sí o no? Al recipiente. Entonces, si yo aumento a 10, ahí, ¿cierto? Disminuye la presión. ¿Mm? Si yo aumento a 12, ¿cierto? Disminuye la presión. Si yo aumento a 15, que es lo máximo que se puede aumentar, disminuyo presión. Entonces son inversamente proporcionales el volumen y la presión. Entonces la presión por el volumen es igual a una constante. ¿Cierto? Los volúmenes, las presiones no me dan te lo juro, ayer me variaba la presión, entonces yo dije, no, pues, ¿sí? Hoy no varía, seguro cogí el simulador de otro lado, no sé, pero bueno, el hecho es que si yo multiplico este por este por este por por este, me da una constante, o sea que la presión y el volumen son una constante. Eso indica que si el volumen aumenta, disminuye la presión y viceversa. Si la presión aumenta, disminuye el volumen, de tal manera que el producto es una constante. ¿Cómo sería una gráfica de presión versus el volumen? Bueno, ya estamos hablando de la ley de Boyle-Marriott. ¿Sí? Eso, la ley de Boyle. Dice, los resultados muestran que al multiplicar las variables conseguimos un número constante. En el margen de la figura se puede ver que la temperatura es constante. La presión y el volumen de un gas son magnitudes inversamente proporcionales. Cuando un gas experimenta transformaciones a temperatura constante, el producto de la presión ejercida por el volumen que ocupa permanece constante. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos una gráfica de presión versus el volumen, donde al aumentar el volumen disminuye la presión. ¿Sí? Ahí se puede ver en los dibujitos que ahí se aumenta el volumen y obviamente disminuye la presión. Como que las partículas, como no se cambian el número de partículas, como que se pueden liberar y ejercen menos presión a la medida que se va aumentando el volumen. Por lo tanto, yo puedo tener esta relación matemática como lo hacía acá en el simulador, ¿cierto? Digamos que si yo tengo este de acá, espérate, lo comienzo.
¿Qué significa eso? Aquí voy a aumentar ese número de partículas, entonces aquí sería P1 por B1. ¿Quién sería P1? Este sería P1 por el volumen 1. Es igual, entonces yo ahora cambio el volumen, a P2 por B2. Es igual, ¿cierto? A P3 por B3. Es igual a P4 por B4. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo escribir esta relación matemática. Ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. En un gas, en un recipiente que tiene inicialmente una presión de 9.7 atmósferas y un volumen de 5 unidades de volumen. Estoy haciendo el ejercicio con el simulador, ¿listo? Digamos que aquí tenemos 9.7 atmósferas y un volumen de 5 unidades. Entonces voy a borrar. Entonces la idea es, ¿cuántas partículas? ¡Osh! Pongamos 100. Eso depende, ¿no? Bueno, 100 unidades de... Ah, no, no depende del número de partículas. Dice, así cuando se coloca la ecuación no depende. Dice, un gas en un recipiente que contiene inicialmente una presión de 9.7 atmósferas. Bueno, y un volumen de 5 unidades. Vamos a ver si al aumentar esto... Ah, es que es un volumen de... No sé leer, un volumen de 15 unidades. De 15 unidades. Ay, perdón, no, sí, un volumen de 5 unidades. No. Pues hagámoslo, ¿sí o no? Entonces, dice, en un recipiente que tiene inicialmente una presión de, voy a borrar acá, una presión de 23.4 atmósferas, ¿cierto? Y un volumen de 5 unidades, ¿cierto? Punto, calcular, ¿cierto? La presión a 15 unidades. Entonces, yo quiero calcular la presión a 15 unidades de volumen, o sea, acá. Me tendría que dar 7.8 atmósferas y puedo decir que ese simulador funciona. Entonces voy a utilizar esta relación matemática que P1 por B1 es igual a P2B2. ¿Sí? Venga, lo agrando. Y despejo, como dice, calcular la presión a 15 unidades de volumen. Entonces, esta sería la presión 2, ¿cierto? Despejada de esta ecuación, sería P1 por B1 sobre B2. Entonces, como cambié las atmósferas, aquí me dice que P1 ¿cuánto vale? Entonces, P1 vale 23.4 atmósferas. P1 por B1, que serían las 5 unidades, ¿cierto? Dividido las 15 unidades. Es una operación muy sencilla. Entonces, cojo calculadora y multiplico 23.4 por 5, ¿cierto? Me da 117 dividido 15. 7.8 atmósferas. Y uno mira el simulador y eso da, ¿cierto? Listo, en el chat, para que no se me duerman porque sé que se me durmieron. Si un gas tiene un recipiente que contiene... Ah, bueno, vamos a usar esta relación matemática que es cuando es el volumen constante que lo acabamos de ver. Se tiene un gas en un recipiente que tiene inicialmente 442 Kelvin. Si este simulador funciona... Ay, bueno, daría más alrededor de 12,6 atmósferas. A ver qué dice el público. Ahí estamos, profe. Perfecto. Mira,
Bien. Muy bien. Muy good. Ay, por fin están participando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí me gusta. Mire, el simulador está como bien, mire. 12.6. Eso que lo puse en 321. Porque si lo hago 320 tendría que darle abajo, pero no sé si se me sale. ¿Es porque no tienen volumen constante? Está Pero te va a ahí. aproximar a 12.6 igual. Tienes toda la razón, ¿no? Pero no, el volumen como no lo he movido, mira que no, cuando no tiene como la manillita acá, no tiene problema, el volumen se mantiene constante. Si es que no te, si es que, cuando yo le digo temperatura, él pone esto. ¿Sí me Ok. entiende? No, no, es porque no le di, pero lo que dice esa chica, ese, estamos atentos. ¿Y cuánto da Diego? Tan atento está que no da la respuesta, ¿no? Eso está muy bien. Ah, genial. Me gusta cuando son así. Así es, así es, así es. Bueno, listo. Bueno, listo. A mí me encantan estos simuladores. Mire qué tan preciso. Ok, ok. Tan precisos son esos simuladores. Muy chévere. Bueno, entonces se tiene un gas en un recipiente que tiene inicialmente 442 Kelvin y una presión de 14.4. Calcular la presión a 320 Kelvin. Entonces, simplemente, como es la presión 2 la que se quiere, entonces se despeja de ahí. Entonces, vamos a hacerla como sería. Vamos a hacerla con color rojo. Entonces, sería presión 2 es igual a P1 T2 sobre T1. Entonces, la presión 1, ¿cierto? Que me dice que son 17.4 atmósferas. ¿Cierto? Multiplicado por la temperatura 2, que en este caso sería 320 Kelvin. Dividido la temperatura 1, que sería 442 Kelvin. Y multiplico, cojo calculadora y yo digo 17.4 por 320 igual dividido 442, 12.59. O sea, 12.6 atmósferas. Y listos, muy bien, chévere. Bueno, listo. Esa era la antigua, esa es la de cuando es el volumen constante, o sea, esta, la de Gay-Lussac. ¿Listo? Bueno. Otra es cuando la presión es constante. ¿Sí? Entonces aquí también hice una tablita. Presión constante. Estas dos, ¿cierto? Yo inclusive por eso coloqué acá presión constante, entonces aquí con esta presión para que me deje variar el volumen. ¿Listo? Entonces bueno, entonces acá, listo, entonces acá, bueno, tiene que tener partículas, 100 partículas, y acá. Entonces número de partículas 100, presión constante. Ah, ya entendí. Otra vez, que yo empiezo con 5 el volumen. Ahí. Entonces aquí le digo número de partículas, 100, de que hizo presión constante. Sí, que cuando le digo presión constante, no este porque ahí sí me quita el volumen, pero este sí me deja variar el volumen. Entonces yo voy a variar el volumen y mira la temperatura a una presión de 23.4 atmósferas. ¿Sí? Porque la presión es constante, no va a variar acá. Esta no varía. La que varía sería el volumen y la temperatura. Entonces yo lo que voy a hacer es variar el volumen, digamos en 5. Bueno, aquí tengo 300 Kelvin, un volumen de 5 unidades. Entonces aquí lo que hago es medir el ancho y eso yo digo que son unidades de volumen. Son 5 unidades de volumen con 300 de temperatura. Si yo amplío a 7.4, seguro ayer me estaba fallando la luz, no me están dando exactamente los valores. Suele pasar en la experimentación, ¿no? Si yo digo 13 unidades de volumen, eso me pasó a mí en la especialización cuando me tocó repetir todo la tesis porque la luz se había subido no sé cuántos voltios.
Bueno, listo. Aquí es 13, experimentar es un cuento, 13 y aumenta la temperatura. Bueno, aquí 15 el volumen y aumenta la temperatura. Entonces aquí lo que se observa es que a medida que aumenta el volumen, aumenta la temperatura. O sea que son directamente proporcionales, ¿cierto? Y entonces si yo multiplico este por este, 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 me tiene que dar esto. Ah, no, creo que eso es división, perdón, eso es división. Sí, son directamente proporcionales. O sea, tengo que dividir el volumen sobre la temperatura, porque sería una gráfica de volumen en función de la temperatura. La temperatura depende del volumen. Por eso es que se hace esa relación. Y eso me daría una constante. ¿Sí? Si tú divides este entre este, te da este entre este, te da este entre este. Son directos, son directamente proporcionales. ¿Listo? Eso. Entonces acá tenemos, esa es la ley de Charles, la ley de Charles, de Jacques Charles. Bueno, esta es la fecha de su nacimiento y muerte. Descubrió la relación entre el volumen y la temperatura de un gas, siempre y cuando su presión sea constante. ¿Sí? Entonces, K es igual a B sobre T. Fíjense que si pasas esto acá, te queda que si aumenta el volumen, si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. ¿Qué también se puede escribir como esta relación? ¿Cierto? Lo mismo. Entonces, yo puedo decir esta relación es, ¿cierto? Si yo disminuyo el volumen, disminuye la temperatura. Esto sería, por ejemplo, B1, T1, B2, T2, B3, T3 y así, a presión constante. La gráfica nos muestra la manera como aumenta la temperatura. El volumen de gas también aumenta. Entonces aquí tenemos una gráfica de volumen en litros en función de la temperatura en grados Kelvin. Esto está mal, ¿no? Yo no lo había visto, pero a Kelvin no se le coloca grados, simplemente la K. No sé por qué hicieron eso. Bueno, entonces aquí se observa que a medida que se aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Dice, un volumen de una muestra de oxígeno es de 5 unidades de volumen, es ahí. Y tiene una temperatura de 300, como lo dice el simulador. ¿Qué volumen ocupará el gas a un volumen de 15 unidades de volumen? Entonces, ¿qué volumen ocupará el gas? No, perdón, ahí es ¿qué temperatura ocupará el gas a un volumen de 15 unidades de volumen? No, bueno, está como redundante ahí, ¿no? A un volumen de 15 unidades de volumen. Bueno, sí, a un volumen. Lo que pasa es que aquí sería 15 litros o 15 metros cúbicos, ¿sí me entiendes? Pero no, aquí se coloca como 15 unidades de volumen, entonces queda como redundante, pero no es redundante. Entonces, la de Charles sería esta, B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Como preguntan a qué temperatura, entonces esta sería la relación. Entonces aquí sería 15 unidades de volumen por la temperatura inicial sobre el volumen inicial. Y eso me da 900. Vamos a ver si es cierto. A ver si coincide. Sería, ¿qué temperatura ocupará el gas? ¿Qué temperatura tendrá el gas? Está mal redactado. Tendrá el gas, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué temperatura tendrá el gas? Con un volumen o a un volumen, ¿cierto? A un volumen de 15 unidades de volumen. Entonces aquí sería 15 unidades de volumen. 900. ¡Ay, good! Funciona el simulador, ¿cierto? ¿Listo? Por favor, hacen el siguiente. Muy bien, muy bien. Chévere. Cuando respondan las preguntas, vamos a estar todos de acuerdo que solo vamos a colocar 2 dígitos después de la coma. ¿Listo? Para no colocar, Dieguito, esa cantidad de dígitos. Sé que eres ingeniero y te gusta la exactitud, pero estos son muchos dígitos, ¿vale? Entonces, 2 dígitos después de la coma nomás. Y Edwin sí se tacañó con solo un dígito, 2. Bueno, listo.
Sigamos. Me están poniendo contenta. Eso me gusta, eso me gusta. Todo depende de cómo se comporten. Bueno, muy bien. Entonces aquí sería que T2 es igual al volumen 2, que sería 5.3 unidades de volumen, multiplicado por la temperatura 1, que es 779 Kelvin, ¿cierto? Dividido, ¿cierto? El volumen 1, ¿cierto? Coma, y 2 dígitos después de la coma. No más. Y eso unidades, ¿no? Kelvin. Esas son las 3 leyes que tenemos que ver de la ley de los gases ideales. Realmente esas son las 3. ¿Qué sería este dibujo de acá, esta imagen de acá? Esta imagen me muestra las 3 leyes. La ley de Boyle. La ley de Boyle cuando la temperatura es constante. La ley de Charles cuando la presión es constante. Y la ley de Gay-Lussac cuando el volumen es constante. Entonces, esta es cuando el volumen es constante, cuando la presión es constante y cuando la temperatura es constante. Y esta combina las 3. Me dice que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Y esa es la combinada de los gases ideales. ¿Cierto? La ley de los gases. ¿Me podría volver a explicar ese ¿Ese cuadrito? dibujito? Sí, señora. Está chévere, ¿sí o no? Cuando la ley de Charles, que es la que acabamos de ver, esta. Si es que no tiene presión, entonces la presión es constante. La ley de Gay-Lussac, que es la de acá, si es que no tiene el volumen, es cuando el volumen es constante. Y la ley de Boyle es cuando la temperatura es constante, que son las 3 que acabamos de ver con el simulador. Y la del centro es la ley combinada de los gases. Lo que les digo, son 3, por ejemplo, yo le puedo decir, mire, aquí le digo nada, ¿cierto? Y voy a colocar 5.3 unidades de volumen, que está ahí. ¿Sí me entiendes? 5.3 unidades de volumen. Tiene una temperatura de 318. Entonces déjenme, yo la cambio. 318, ¿sí? Voy a cambiarla. 318 Kelvin. Con 23.4 de atmósferas. Entonces aquí tenemos 23.4. Eso es como un estado inicial, puedo llamarlo así. 23.4 atmósferas. Ahora, ¿cuál volumen sería si la temperatura es de 1512 Kelvin? ¿Sí es que el volumen va aumentando? ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí ya tengo, y la presión me está marcando 1532. Bueno, lo voy a dejar así, 1532. 1532, ¿cierto? Con una presión de 112.7 atmósferas. Voy a cambiar esa presión. Entonces aquí la presión es de 112.7. 112.7 atmósferas. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál sería el volumen? Debe ser el simulador, pero no importa, ese sería el ejercicio. Se supone que este volumen se expandaría. ¿Cuánto sería el volumen? Quiero averiguar cuánto sería el volumen con una presión inicial de 23.4 atmósferas, una temperatura inicial de 318 Kelvin, volumen inicial de 5.3 unidades de volumen. Esas unidades de volumen pueden ser litros o metros cúbicos, ¿no? Bueno, presión 2, tendríamos una presión, si aumento la temperatura de 1532, se me aumenta una presión de 112.7 atmósferas, ¿cierto? ¿Cuál sería el volumen? Entonces utilizo la del centro, la ecuación del centro, la ley combinada de los gases. Entonces sería P1V1 sobre T1 es igual, agrandemos esto, es igual a P2V2 sobre T2 y despejo B2. ¿Quién sería B2? P1V1T2 sobre, o sea, este estaría dividiendo, pasa aquí a multiplicar sobre, como estoy buscando B2, esta P2 para acá. Y quedaría esta ecuación. Entonces voy ahora a sustituir 23.4 atmósferas multiplicado por B1, que sería 5.3 unidades de volumen,
¿cierto? Por T2, que sería 1532 Kelvin, dividido T1 sería 318 Kelvin, por P2, que sería 112.7 atmósferas. ¿Ya? Entonces ya es una relación ahí matemática. Fíjese las unidades. Aquí sería atmósfera chao, Kelvin en chao, y me quería, como es volumen, unidades de volumen. Entonces yo voy a decir que esto es 23.4 multiplicado por 5.3, ¿cierto? Multiplicado por 1532. Entonces aquí el volumen 2 sería igual a 189.999,64 unidades de volumen, dividido, ¿cierto? 318 por 112.7. Entonces esto sería 35.838,6. Y ahora divido. Entonces sería 18.1234.64 dividido 358.38.6. Entonces me daría 5,3. Ay, entonces sí. Entonces sí está el simulador bien, porque eso da. Bueno, pero yo lo coloqué al nada, ¿no? Qué chévere, nadie no me ha pescado. Voy a hacer controlar, mire, eso voy a hacer así. Voy a imprimir esto, sería control, ¿qué? Mayúscula, Windows S. Qué chévere. Y aquí hago entonces así. Digo que me la grabe. Ojo lo que estoy haciendo porque ahorita los pongo a eso. Entonces aquí sería escritorio. Voy a recordar que es 56, guardar. Eso. Qué chévere la cosa. Pensé que tendría que aumentar el volumen o algo así. No, igual. Segura que hay que darle más energía a esas partículas para que golpeen más esa vaina y muevan ese recipiente. Muy bien. Entonces ahora ustedes van a hacer el siguiente. Vamos a ver con el simulador. Entonces tenemos 40, bueno, el volumen 14.6. Entonces vamos a hacer volumen 14.6. No sé si se imaginan la actividad que van a hacer. No sé. 14.6. Entonces vienen acá, 14.6. Eso. 14.6. ¿Cierto? Tenemos una temperatura de 1532. Les voy a ver acá, 32. Con una presión de 40.7 atmósferas. ¿Cierto? Ahora, si reduzco el volumen a 7, genial. Listo, 27. Perfecto, chévere. Listo. Eso indica que el simulador funciona, ¿sí o no? Funciona. Repito eso, funciona el simulador. Ya hicimos las 4, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y la combinación de los gases. ¿Listo? Sigamos. ¿Cierto? Eso, muy bien. Listo, sigamos. Entramos a la ecuación de estado. ¿Sí? Entonces, resulta que la ecuación de estado me indica, ¿cierto? Que el número de moles, N es el número de moles, por la constante de gases ideales, y la constante depende de qué, por ejemplo, de cómo estás tomando tú, con qué unidades estás tomando la presión, la temperatura y el volumen. Depende de las unidades que estés tomando aquí. Esa constante usted la debe utilizar.
Por ejemplo, si la presión, quitemos esto de acá, ¿sí? Si la presión es en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, debes usar este valor de R, 0,08205,746. Pero si tú estás usando la presión en milímetros de mercurio, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, debes usar 62,36. Pero si tú estás usando la presión, el volumen en calorías, y la temperatura en Kelvin, debes usar 1,98. Pero si tú estás usando presión y volumen, es Julius, trabajo, unidades de trabajo, ¿no? Presión por el volumen. Eso es trabajo. Energía, presión por el volumen, Julius. Y la temperatura en Kelvin, bueno, las calorías también son energía, ¿no? Entonces usas 8,3144. Pero si tú usas presión en pascales, volumen en metro cúbico y la temperatura en Kelvin, debes usar 8,3144. ¿Quedó claro? Depende de qué unidades estés usando la presión, el volumen y la temperatura, ¿cierto? Debes usar la constante de gases ideales. El N siempre es el número de moles. ¿Pero qué es el número de moles? Es una cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro, ¿cierto? El número de Avogadro de partículas elementales como átomos, moléculas, iones y electrones. Siempre lo comparan como, por ejemplo, la docena. 12 naranjas, son 12 naranjas, 12 peras, 12 libros, 12, eso es como una medida que equivale a la docena, ¿cierto? Un mol equivale al número de Avogadro. Entonces, un mol de átomos, por ejemplo, de hidrógeno, un mol de átomos equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de molécula del agua, eso es una molécula, esto es un átomo y esto es una molécula, equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es como una medida patrón, ¿cierto? Algo así. 3 moles, pues es multiplicar 3 veces, bueno, 3 moles de iones de sodio, equivale a 3 veces 6,023 por 10 a la 23 iones de sodio. Si fuera un mol de ion de sodio, sería 6,023 por 10 a la 23 iones de sodio. Eso es un mol, ¿cierto? El mol también se puede definir como la masa de la sustancia sobre la masa molar, ¿sí? La masa de la sustancia sobre la masa molar. La masa de la sustancia es la masa, por ejemplo, 40 gramos de sodio, 40 gramos de sodio, por ejemplo, 40 gramos de, el sodio es NaCl, la sal, ¿sí? Eso va usted una balanza cualquiera, la tienda, la carnicería o el supermercado, deme 40 gramos de sal, 500 gramos de sal, 1 libra. Eso es la masa de la sustancia. Pero la masa molar sí la consigue uno en la tabla periódica. Vamos a ver, la masa molar pues puede ser unidades, gramos, y la masa de la sustancia en gramos, kilogramos, decagramos, hectogramos, kilogramos, lo que quieran. Y la masa molar siempre es gramos por unidad de mol. Eso es eso es el N también, ese es el número de moles. ¿Listo? Vamos, este video que van a ver son gramos por mol. Vamos aquí a hablar del N, del número de moles. Entonces aquí sería, la masa molar es gramos por mol, ¿sí? Que se observa en la tabla periódica y se nota con una M mayúscula. Por ejemplo, la masa molar del agua. Entonces, para eso yo necesito que se vea, no sé yo dónde dejé la tabla periódica, acá. Ah, bueno, aquí, interesantísimo, pero espera a ver qué tengo aquí para mostrarles. La masa molar del agua. Si uno mira en la tabla periódica, creo que esta es la tabla periódica, déjenme ver un momentico. Cancelar, aunque aquí lo muestran, pero bueno. Esta es la tabla periódica. Ah, no, esta es la tabla de las masas molares de las sustancias. Por eso, la masa atómica es gramos por mol. La del hidrógeno es 1, ¿cierto? Dice, voy a calcular la masa molar, la M mayúscula del agua.
Entonces, la masa molar del agua es igual. Como tengo dos hidrógenos y acabo de ver que la masa del hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno es 1, ¿cierto? Le voy a sumar ahora la masa atómica del hidrógeno. En esta tabla debe estar el hidrógeno. El oxígeno. Aquí está. Son 16. Lo puedo aproximar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la masa cuál es la masa molar del agua? La masa molar del agua sería 2 veces es 1 más 16, entonces sería 2 por 1, 2 más 16, 18 gramos por mol. ¿Sí? Eso es así de sencillo, ¿cierto? Gramos por mol. La masa molar, ¿cierto? Yo puedo dar esto en unidades de gramos por mol o en unidades de UMA, ¿sí? Que una UMA equivale a 1 sobre 6,023 por 10 a la 23 gramos. Eso es una UMA. En vez de escribir, por ejemplo, cuánto es la masa molar, es que una cosa es la masa molecular y la otra es la masa molar. La masa molecular se da en gramos por mol, pero la masa molar es la misma, pero UMA. Y es mucho más pequeña porque una UMA es igual a 1 sobre 0,23 por 10 a la 23 gramos. Nosotros realmente lo que como tenemos el número de moles es la masa sobre la masa molar, ¿cierto? Lo único que nos interesa es la masa molecular. ¿Sí es la masa molecular? La masa molar. Ay, ahora me confundí. No, es la masa molar. Ah, aquí lo tengo al revés. Esto aquí es la masa molar. Esta es la masa molar. Y esta es la masa molecular. ¿Sí? La masa molar. Viene del mol, ¿no? Viene del mol. ¿Sí? La masa molar, el número de moles es igual a la masa de la sustancia sobre la masa molar. Yo me imagino que le dice molar porque es gramos por mol. ¿Listo? Bueno. Aquí calculé la masa molar de esta sustancia, de esta molécula, que tiene un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Entonces, ya vimos que la masa atómica de un hidrógeno es 1. La masa atómica del nitrógeno, entonces uno lo mira acá, es 14. Entonces, aquí sería más 14, más 3 veces, que ya lo habíamos visto que el oxígeno era 16, ¿sí? Entonces, uno multiplica 3 por 16, suma 14, suma 1, y eso le dice 63 gramos por mol. Esa es la manera de calcular la masa molar. Ahora, la masa molar de esta, ay, ¿esto cómo se llama? ¿Benceno? Ah, el benceno, sí. Solo lo aprende uno en química. Ah, la química es una preciosidad. La masa molar del benceno tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces, 6 carbonos, ¿cuál es la masa molar del carbono? Entonces, uno va y mira acá, carbono, 12. Entonces, sería 6 veces 12 más el hidrógeno es 1, una vez 6, ¿cierto? 6 por 12, 72, 6 por 1, 6, sumados da 78 gramos por mol. Preguntas de cómo calcular la masa molar. ¿Listo? Bueno, sigamos. Aquí, el número de moles, nos interesa el número de moles por el cual la ecuación de estado tiene el número de moles, le estoy diciendo que estamos hablando del número de moles. Seguimos con el número de moles. Entonces, es la masa de la sustancia sobre la masa molar. O sea, la masa de la sustancia, M minúscula. La masa de molar, M mayúscula. ¿Listo? Pero también el número de moles yo lo puedo escribir como el número total de partículas. ¿Sí? Número total de partículas. ¡Ay! Bueno, número total de partículas sobre el número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, no solamente N es esto, sino también es esto. Número total de partículas sobre el número de Avogadro. Por ejemplo, una sustancia tiene una masa de 40 gramos. Esos 40 usted lo mide en una balanza donde usted va y se mide su masa, 40 gramos. Y posee 10 moles, ese es el número de moles. ¿Cuál es la masa molar? ¿Cuál es la masa molar? Como la profesora me dijo que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar, pues despejo la masa molar, que es la M mayúscula, que es la masa sobre el número de moles.
La masa son 40 gramos, número de mol es 10, entonces tenemos 4 gramos por mol. A ver, niños, háganme en ese ejercicio. ¿Cuántos moles hay en 350 gramos de sodio? ¿Cuántos moles hay en 350? ¿Cuánto da la masa molar del sodio? Ah, ok. 298 gramos por mol. Correcto, así se dice, gramos por mol. La masa molar. Vamos a ver si da eso. A Cristian Camilio León, ¿cuánto le dio? Ya lo llamamos acá. Llamémosle, freguemos la existencia. Wilder Segura, no participa. Sí, profe. Nosotros Ah, bueno, ¿cuánto te dio la masa molar? Profe, no pude hallarla, no sé ¿Por cómo la qué? hallar. Pues yo sé que en este, digamos, NA son 29. A ver, déjeme ver. Eso. Na, muy bien, entonces sí sabes. Sí, pero, o sea, El me está dando sodio. un valor diferente a los de mis compañeros. Espere, el sodio, veamos sodio. Sodio es 22. Profe, es la suma de 22 y de Ay, 35, que es del cloro. Es que están pidiendo sodio y cloro. Sí, No, están pero pidiendo dijiste sodio y 29, dijiste 29 y son 22. ¿Puedo de Entonces, por eso no me 23 está a dando. 29? Muy mal, profe. qué Si el pena. sueldo es 29 millones y te pagan 23 millones, pues bueno. Y el cloro son 35. No, ese sí lo tomé bien. Ah, genial. Ahí la Muy bien. respuesta ¿Y listo? correcta la suma de los dos, es ¿verdad, 14. profe? Correcto. Yo lo voy a sumar de una vez acá. Entonces serían 23 gramos por mol más cloro serían 35 gramos por mol. Listo. Ojo el micrófono, niños. Cierren el micrófono, niños. Gracias. No quiero escuchar cositas por allá. Bueno, entonces esa sería, ¿cierto? Ese sería. Entonces aquí sería 350, que es la masa, dividido 23 más 35. Sería 58 gramos por mol. ¿Cierto? Y entonces divido 350, que es la masa del sodio, más 58. Ah, es que más 350 dividido 58. Y eso me daría 6,03 moles. ¿Cuánto les dio? Sí. Moles, correcto. De Claudita es colocar la unidad. Ok. Sí, eso depende ya. Muy bien, sí, Erika, estaba bien. Erika colocó el número de gramos. Son 58 gramos por mol. Muy bien. Eso. Bueno, muy bien. Eso depende del número de dígitos. Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, esa es. Fíjase que no es tan difícil. Uno a veces le teme esas unidades desde. Ahora, sigamos más bien mirando. Dice, aquí, por ejemplo, entonces tenemos masa molar del sodio. Entonces aquí yo lo calculé, masa atómica del sodio es 23 gramos por mol, masa atómica del carbono 35,5 gramos por mol, masa atómica del sodio sería 1 por, bueno, hay ese procedimiento, ¿no? Y aquí número de moles sería la masa sobre la masa molar y listo. Aquí hay una imagen que me gustó, ¿cierto? Antes de mostrar bueno, donde en esta parte de la tabla periódica también encuentran las masas atómicas. Esto es 1 gramo por mol y estos son 16 gramos por mol. Las masas atómicas, que se pueden ver entonces en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí dice que el sodio, entonces uno busca acá el sodio, también la puede ver en el sodio es este, no sé si lo ven, tal vez no. ¿Cierto? Entonces el sodio aquí tiene 23 gramos por mol, ¿cierto? Y el carbón y el sodio y el cloro debe estar por acá, este es el cloro, se ve aquí la masa molar, 35,4 o 0,5,
bueno, yo no sé por qué bueno, yo lo agregué, 35.4 gramos por mol, pero se ve en esta parte de la tabla periódica. ¿Listo, niños? Entonces, la masa molar se encuentra en la tabla periódica. La tabla me gustó. Bien completica. Yo debería hacer una tabla periódica grande. Bueno, listo. Listo. Me hacen el favor y me dicen cuánto hierro. 55,845. Yo le diría 55,8, ¿cierto? Y del cloro, 35.4, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya puedo calcular la masa molar. Sería 3 por 35.4 más 55.8. Eso me haría 162 gramos por mol. Entonces ya sé que el número de moles es igual, ¿cierto? A la masa sobre la masa molar. A la masa, que serían 350 gramos, dividido la masa molar, que son 162 gramos por mol. Entonces aquí sería 350 dividido 162 gramos por mol. Eso sería 2,16, ¿cierto? Y eso sería moles. Muy bien, chicos, ya, hice entender. Así se trabajan los moles. O sea, el N, ese N de la ecuación de estado, ¿cierto? Ese N de la ecuación de estado, que es el que me interesa que ustedes, ese N, entonces sería la masa de la sustancia sobre la masa molar, o ese N puede ser el número total de partículas, ¿dónde está? Sobre el número de Avogadro, por acá está, número total de partículas. Puede ser estas dos definiciones. Puede ser la masa sobre la masa molar o el número de partículas sobre el número de Avogadro. Teniendo en cuenta esta definición del número de partículas sobre el número de Avogadro, la ecuación de estado también puede definirse así. Entonces, tenemos que el N, el número de moles, puede ser el número total de partículas sobre el número de Avogadro, ¿cierto? Esta es la ecuación de estado. Presión por el volumen es igual a nRT, ¿cierto? Donde esta N yo la puedo cambiar como el número de partículas sobre el número de Avogadro, pero la constante de gases ideales dividido el número de Avogadro es lo que se le llama la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, que tiene este valor: 1.38 por 10 a la 23 julios sobre moléculas por Kelvin o sobre partículas por Kelvin. ¿Sí me entiendes? Y se define como la constante de gases ideales, que pues depende, si la está trabajando, la constante sería, si están trabajando el K en estas unidades es porque tomaron la constante, venga les digo cómo. ¿Cuál sería? Esta, 8.31, 4472. Claro que uno no escribe todos estos dígitos cuando vayamos a hacer los problemas. Solo vamos a escribir, por ejemplo, 8.31, no más. 2 dígitos después de la coma. Julio sobre mol por Kelvin. ¿Sí me entiendes? Y si la constante, acá. Entonces aquí tenemos que si usted hace que es 8.31 Julio sobre mol por Kelvin, dividido el número de Avogadro, que sería 6,623 por 10 a la 23 partículas por moles, si usted hace esta división, le da este número que está acá en Julio sobre partículas por Kelvin. ¿Esto? Y porque es la división entre la constante de gases ideales sobre el número de Avogadro. Esa es la constante de Boltzmann. Y entonces ustedes pueden encontrar la ecuación de estado, ¿cierto? La ecuación de estado de esta forma: la presión por el volumen sobre el número total de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces la ecuación de estado puede ser así o así. Listo. Profe, qué pena. La constante de Boltzmann es la que tenemos ahí en la parte izquierda, ¿verdad? Sí, este cuadrito sí. Ya aquí es lo mismo que aquí que escribí, sino que fue que yo después vi el cuadrito y me gustó. Aquí dice, por ejemplo, aquí dice el cuadrito, el número de moles N es igual al N. N lo toman el número de moles de partículas N mayúscula dividido por el número de Avogadro. Número de partículas por número de Avogadro.
¿cierto? Cambian eso, entonces dice R sobre el número de Avogadro es la constante de Boltzmann, que tiene este valor. De lo mismo que escribí acá. Pero me gustó, me pareció bien presentado. Bueno, muy bien. Ahora, para relacionar un estado inicial de un sistema, PI, B y TI, como lo hicimos en el simulador, a un estado final, también lo podemos ver así. Y aquí esto es importantísimo para mí, porque resulta que cuando hagamos los procesos de cíclicos, de Carnot o de, ¿cuáles son los otros? Bueno, los ciclos de Carnot o Diesel o Otto, nosotros vamos a tener que manejar este producto de N por R. Y eso es una constante. Si el número de partículas no cambia y R es una constante, yo puedo decir que esto, ¿cierto? PV sobre T es una constante. Esto es una constante. Entonces yo puedo decir que, pues es lo mismo que estábamos haciendo en el ejercicio aquí donde decíamos, por ejemplo, que tenemos, esta es la temperatura, esta es la presión, este es el volumen, sería esto. Y yo quiero calcular, aumento la temperatura, por ejemplo, aumento la temperatura, y si aumento temperatura, aumenta presión, ¿cierto? Y pues yo quiero saber cuál es el volumen que debe ocupar. Si aumento temperatura, obviamente tengo la temperatura y la presión final, y tengo estos dos y quiero calcular el volumen, lo mismo que este. Pero aquí lo importante es que con la ecuación de estado, este producto, si es una constante, yo puedo decir esto que está acá. ¿Sí me hago entender? Donde esto es NR y esto es NR. ¿Sí? Si yo cambio el volumen, por ejemplo, acá cambio el volumen, ¿cierto? Y aumento temperatura. Ay, perdón. Digamos que condiciones iniciales serían estas, ¿cierto? Voy a aumentar la temperatura. Voy a aumentar la temperatura. Ay. Entonces, ¿cuáles son las condiciones iniciales? De estos tres, digamos que yo tengo estos tres. La presión es 9.3 atmósferas, el volumen inicial son 11.2 unidades de volumen y la temperatura es 533. Yo quiero hallar el volumen cuando yo aumento la temperatura. Entonces, ¿cuál sería la presión final? La presión final 14.6 atmósferas, la temperatura es 840 y yo quiero calcular volumen con esta ecuación. Es algo así, ¿no? Bueno, es importante entender lo que yo quiero que entiendan es que este producto puede ser una constante, o sea, N por R, donde yo no estoy cambiando el número de partículas. ¿Sí? Entonces, esto puede ser igual a esto. Esto es NR y esto es NR, donde son iguales porque este NR es igual a este y a este, algo así. Bueno, aquí me gustó esta relación porque, mire, yo puedo hacer que P por B, ¿sí? Que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. Número de moles es igual a la masa sobre la masa molar, ¿cierto? Que sería acá. Pero ustedes saben que si este volumen está multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué es masa por unidad de volumen? Densidad. Y entonces la ecuación de estado puede ser reescrita así, que la presión en términos de la densidad es la densidad por la constante de gases ideales sobre la masa molar por la temperatura. Entonces también es interesante ver que esto es la ecuación de estado, ¿sí? Que sale de la ecuación de estado. Bueno, aquí me gustó, es porque dice, si la temperatura y la presión son constantes, o sea, si este y este son constantes, o sea, no cambian, ¿cierto? Me quedaría esta relación matemática. Pero ¿qué pasaría si el número de partículas no cambia? Pues los volúmenes no varían. El volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal a una temperatura y presión constante dadas siempre es el mismo. Sé tantas cosas que se puede sacar con la ecuación de estado y posiblemente se me escapan algunas, no sé cuál será.